Somos Futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y, claro, han generado críticas transversales las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien dijo que el crimen de Ronald Ojeda se trató de una operación, comillas, de falsa bandera. Ha dicho que el objetivo de esta operación, comillas, fue enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela y agregó que si los sospechosos son detenidos en su país, no serán extraditados a Chile. Vamos a hablar de este tema, pero también de otros, con el diputado del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota, además presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic. Vlado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Mirna, muy buenos días. Gracias por la invitación. Vlado, gracias a usted. ¿Qué le parecen estas declaraciones? A ver, siempre es difícil creer, ¿no? Siempre es difícil creerle al régimen de Maduro. Obviamente cuando el gobierno de Chile recibe las primeras declaraciones de colaboración por parte de Venezuela, son declaraciones puramente, efectivamente da la impresión de que no quedaba otra alternativa que confiar, ¿no? Porque había que agotar todas las instancias. Pero la verdad es que con este tipo de declaraciones de parte del nacional, en Venezuela, lo único que comienzan a demostrarse son las sospechas que habían respecto de que Venezuela era simplemente una pantalla de colaboración, pero en la práctica iba a ayudar muy poco o iba a ser claramente una manipulación del caso. Todo indica que se trata de eso, que estamos frente a una manipulación del caso. Y bueno, yo confío mucho más, por supuesto, ni hablar en la investigación que está llevando a cabo nuestra propia Fiscalía, el Ministerio Público chileno, y ya veremos qué conclusiones va sacando. Ahora, lo de Venezuela, la verdad, hay que agotar todas las instancias, pero todos sabemos cómo se comportan las dictaduras, sean del color político que sean, y la manipulación y la propaganda es precisamente parte del corazón de su manera de operar. Por lo tanto, es muy difícil confiar en lo que nos puedan decir desde allá. Bueno, y esto de que nuevamente hay sectores que dicen hay que terminar, hay que romper relaciones con Venezuela, ¿cómo lo ve usted? No, eso no tiene ningún sentido, la verdad. De hecho, recordando los tiempos oscuros de nuestra propia historia, cuando en Chile había dictadura, los países que estaban en contra abiertamente del régimen de Pinochet nunca quebraron relaciones con Chile, siempre mantuvieron a sus embajadores acá. Y esos embajadores fueron de gran colaboración, de hecho le salvaron la vida a mucha gente. Por lo tanto, no creo, sinceramente, que sirva romper relaciones. No, eso todos los expertos, ex cancilleres del color político que sea, todos han dicho claramente que no tendría ningún sentido práctico el romper relaciones. No tiene sentido, la verdad. Va a dejar tranquilos, nos puede dejar tranquilos con nuestras conciencias, pero la verdad no va a ayudar en nada a la relación y a la posición de Chile allá. Es mejor tener una voz en territorio venezolano que represente al Estado de Chile, que esté empoderada, que haga las gestiones, que agote todas las instancias. Y que como ha sido, recordemos, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, nuestra embajada asiló precisamente a disidentes políticos. Entonces, nuestra embajada allá ha servido y estoy seguro que seguirá sirviendo. Pero quiero preguntarle, diputado Mirosevic, por este concepto ocupado por el fiscal nacional de Venezuela, fiscal general, llamada una operación de falsa bandera. ¿Nos ayuda a entender de qué se trata esto de la falsa bandera? Lo que yo interpreto es que él está acusando a agentes chilenos de haber realizado esta operación. Y eso, por supuesto, que confunde todas las cosas, ¿no? Y él además le asigna una intención política a eso, que tendría por objeto dañar las relaciones entre Chile y Venezuela. Bueno, sinceramente
esta operación en contra de Ronald Ojeda, la verdad es que ha sido también acusada como modo operandi. Bien, no es primer caso que se conoce de persecución de un disidente de las Fuerzas Armadas, digamos, en contra del régimen de Maduro, que luego ha sido perseguido por el régimen de Maduro. Entonces, la verdad es que no, yo creo que aquí claramente cuesta mucho creer en las palabras del fiscal general, cuesta muchísimo. Claro, porque él dice, nos preocupa la utilización política que se ha hecho de este caso. Hay además muchas preguntas omitidas y sin respuestas. ¿Por qué Ojeda, que estaba en Chile en condición de refugiado, salía del país por pasos ilegales? Consideramos que el homicidio se trata de una operación de falsa bandera, una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones, tal como usted ha dicho, y que pueden haber participado, dice, cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios. Sí, no, las acusaciones son fuertes, pero la verdad es que la propia investigación chilena, hasta donde sabemos, porque obviamente esta investigación no es del todo pública, pero hasta donde se ha referido el fiscal a cargo de la investigación, hasta donde sabemos, la investigación chilena no está ni de cerca entregando ese tipo de antecedentes. Por lo tanto, yo creo que aquí no nos queda otra cosa que confiar en la investigación de nuestro Ministerio Público. Y respecto a Venezuela, es todavía más grave la declaración que él hace al final y dice, bueno, en todo caso los venezolanos que son sospechosos del caso no van a ser extraditados en caso de que sean detenidos, digamos. Eh, o sea, yo me pregunto por qué un fiscal general va a estar haciendo un pronóstico respecto de una acción judicial que todavía no sabemos. ¿Cómo él puede negar la posibilidad de una extradición? Eso, por lo demás, las extradiciones tienen que ser aprobadas por las Cortes Supremas, no un tema del fiscal general. O sea, realmente es rarísima la declaración, es sospechosa, porque no veo por qué él deba negarse a la extradición, si todavía la investigación no ha concluido. O sea, él dice, mire, estos señores eh, aparentemente puede haber injerencia de otro tipo, en fin, pero de cualquier manera no los vamos a extraditar. O sea, ¿cómo un fiscal puede decir eso? No, me parece muy sospechoso. Vamos a otro tema, diputado Vlado Mirosevic. Si bien esto ocurre en La Serena, pero usted en su región ha vivido de cerca el efecto de una de las bandas más peligrosas que existen hoy día operando en Chile, como es el Tren de Aragua. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido con esta situación que se ha generado a partir de que la Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso de apelación que presentó el Ministerio Público y resolvió mantener en prisión preventiva a 5 integrantes de esta organización que habían logrado la fianza pagando más de 5 millones de pesos, pero resulta que ahora están inubicables? ¿Cómo lo ve? Bueno, con mucha preocupación, porque hay que decir de que cada detención de un miembro del Tren de Aragua le ha significado al Estado de Chile un tremendo esfuerzo. Perdón. Primero, le ha significado todos los recursos del Estado al servicio de desarticular esta banda. Nosotros lo hemos visto muy bien en el norte de Arica, lo difícil y el tiempo de investigación y de trabajo de las fiscalías, de las policías para poder desbaratar. De hecho, en el momento que muchos de ellos fueron detenidos, fueron en operativos con más de 100 funcionarios de la PDI, o sea, que venían por lo demás desde Santiago hacia Arica. Es decir, hay un esfuerzo, y para qué decir la investigación, que duró varios meses, que contó con testigos protegidos, el fiscal fue amenazado, tuvo que salir de la ciudad. O sea, realmente el esfuerzo de las instituciones chilenas para perseguir a este grupo es realmente gigante. Para que luego, a través de este error judicial, lamentablemente estos señores queden en libertad. O sea, a mí me parece que es de una gravedad porque sinceramente aquí una humilde recomendación, no me corresponde a mí comentar ni mucho menos presionar al Poder Judicial, pero lo que sí quiero decir es que me parece que el Poder Judicial debiese en esto ser menos ingenuo y entender que estamos frente a un crimen organizado que va a hacer lo que pueda, porque está acostumbrado a hacerlo en sus países de origen, lo que pueda para torcer las instituciones, para
y para quedar en la impunidad. Y están dispuestos a hacer lo que sea para quedar en la impunidad. Pero usted observa, o más bien, cree que se puede abrir también las sospechas de que los magistrados están siendo, en el mejor de los casos, víctimas de amenazas. No, eso no lo creo, digamos, eventualmente alguno puede que haya sido, pero no creo que una decisión de esta naturaleza responda a eso, sinceramente. No tengo ningún antecedente para afirmar eso y me parecería muy, muy arriesgado afirmarlo. No creo, sinceramente. En Chile amenazas pueden haber y han habido, en el caso del fiscal que llevaba la causa en Arica, como ya dije recién, se tomaron las medidas de protección a él y a su familia rápidamente. No, amenazas por supuesto que pueden haber, pero no creo que una decisión judicial vaya a depender de una u otra amenaza. Sinceramente, en Chile no lo creo. Ya. Diputado Vlado Mirosevich, vamos a otro tema que tiene que ver directamente con lo que está pasando en el Congreso. Primera cosa, este viernes se cumple un año desde que se rechazó la idea de legislar un sexto retiro de los fondos de pensiones. Ya vemos a la diputada Pamela Giles que está ahí empujando, pero lo que más ha llamado la atención es este grupo de diputados oficialistas que dicen que o hay una reforma de pensiones o tendrá que haber retiro. Esto parte por la bancada del PPD. ¿Cómo lo ve? A ver, creo que confunden las cosas. Es decir, si hay alguien que presionar respecto de la reforma de pensiones, no es precisamente al gobierno que ha estado dispuesto a colaborar, que ha estado dispuesto cediendo posiciones para llegar a un acuerdo con la oposición. A quienes hay que presionar precisamente es a la oposición. Es la oposición la que tiene que ceder en cierto extremismo ideológico que tienen y de defensa también de las AFP en particular, que para poder tener un acuerdo de pensiones. De lo contrario es imposible. Pero creo que mezclar las cosas con el retiro, la verdad, no ayuda en nada y no tiene ningún sentido. O sea, uno de los objetivos económicos, no solo del gobierno, del ministro Marcel, por cierto, y el presidente está bien, pero del Estado de Chile, porque esto involucra también, por supuesto, al Banco Central, ha sido disminuir la inflación, que llegó a estar al 14% misma. Entonces es de una tremenda irresponsabilidad atentar contra esa política económica, que ha disminuido sistemáticamente la inflación. Hoy día estamos cercanos al 4% y ya se proyecta que este año termine completamente normalizada la situación, controlada la inflación. Y frente a eso, promover nuevos retiros de fondos de pensiones es una tremenda irresponsabilidad. Yo desde aquí anuncio inmediatamente mi voto en contra. Haré todo lo posible para que eso se rechace, porque bajo el intento de ayudar a la gente, de aliviar el bolsillo, lo único que van a hacer es meterle plata por un bolsillo, pero quitársela sistemáticamente y por largo tiempo en el otro bolsillo, cuando dejen como herencia una tremenda inflación. Al final la gente termina pagando más. Y eso, por lo tanto, creo que no. Además, no estamos en el contexto de la pandemia bajo el cual se aprobaron los primeros retiros. No estamos en ese contexto. Yo creo que esto sería una irresponsabilidad y yo, como dije, voto en contra. Ya, pero usted sabe, diputado, muy bien que vienen, o sea, hay una cierta presión electoral. Este es un tema súper oreja que a la gente le llega, pero directamente, si usted le pregunta en la calle, me atrevo a decir que 8 de cada 10 van a decir, por supuesto, que haya un nuevo retiro. ¿Cómo se lucha contra eso? Sí, pero también hay ejemplos de partidos que se han opuesto tenazmente a los retiros y que sin embargo han tenido muy buenos rendimientos electorales. Por lo tanto, no sé si están directamente relacionados, no sé si están directamente relacionados. Y por lo tanto, yo haría un llamado a la responsabilidad aquí en el Congreso. Hay que ponerse serio. Yo diría, paremos el payaseo respecto de esto y respecto, bueno, tantas otras cosas en el Congreso, pero paremos el payaseo, pongámonos serios. Y les digo a mis colegas que lo que nosotros tenemos que ayudar es a que la economía esté sana, porque eso alivia también el bolsillo de los chilenos. De lo contrario, enfermar a la economía chilena, sobrecalentarla con estos retiros, solo va a ayudar a lo que ya sabemos. A lo que ya sabemos, la gente ya lo ha vivido. Entonces creo que no corresponde. Ahora, efectivamente, se cumple el año esta semana, mañana de hecho se cumple el año, Sí. y van a haber proyectos presentados, sin duda, Mirna, pero no creo que corran una buena suerte, no creo que se aprueben.
Ya, diputado Vlado Mirosevich, usted es diputado liberal y en tanto liberal usted ha sido siempre muy proclive, ¿no es cierto?, a avanzar en una determinada agenda que, a ver, es valórica, pero por ejemplo, en el tema del aborto legal es más allá de lo valórico, o sea, es una agenda que compromete, ¿no es cierto?, el derecho de las mujeres a decidir por sus derechos reproductivos. Y quiero preguntarle lo siguiente, ¿cómo ve primero el anuncio del presidente en dos temas, como digo, importantes para usted, como son la eutanasia y el tema del aborto legal? Y si considera que fue una desprolijidad no haberle avisado y haberle comentado a sus socios, porque son socios del gobierno, los parlamentarios de la democracia cristiana. Sí. Fermina, yo fui de los que aplaudí de pie, literalmente, el anuncio sobre eutanasia y el anuncio sobre aborto. Aplaudí de pie por una razón muy sencilla, porque como bien tú dices, la verdad es que cualquier liberal no debiese creerse con el derecho de reemplazar la conciencia de los individuos respecto de este tipo de temas. O sea, yo como parlamentario no tengo ninguna voluntad ni pretensión de reemplazar o de imponer una creencia a un ciudadano respecto de la mirada sobre la vida, sobre la muerte. No, me parece que eso es una cuestión que vive en la esfera de la soberanía individual. El Estado, las iglesias o quien sea no tiene derecho a intervenir y a interferir en esa soberanía individual sobre estos temas, creo yo. Ahora, eh, la verdad es que sí ha generado, por supuesto, una polémica. Hay que distinguir, creo que en eutanasia está claramente una mayoría a favor. En la sociedad chilena, 70-80% de la población, según la encuesta Economía, está de acuerdo con eutanasia. Esto es un debate que la sociedad chilena ya zanjó, porque la zanjó en tantas conversaciones que todas las familias hemos tenido, en los almuerzos los domingos. Esto es un debate que está hiper discutido. La sociedad chilena está madura. No me vengan a decir que la sociedad chilena no está madura. No es verdad eso. La sociedad ya zanjó este debate hace años. Otra cosa es que el mundo político no lo zanje en el Congreso. Pero yo creo que ya están los votos para eso, Mirna. Nosotros ya aprobamos en primera instancia en la Cámara y creo que en el Senado nos va a ir bien. En aborto, lamentablemente, creo que es una situación distinta, porque no está tan claro que tengamos una mayoría sobre ese tema. Pero, sin embargo, el gobierno tiene que cumplir con su compromiso. Es decir, este debate, Mirna, en algún minuto iba a venir este anuncio, porque es un compromiso del gobierno, del presidente en campaña, y porque es un tema sensible que este gobierno no podía terminar sin mandar un proyecto de ley de aborto al Congreso, para que se discuta, independiente de la suerte que corra, pero era un compromiso y había que cumplirlo. Y claro, si ya estamos en el tercer año, o sea, si lo hubiese presentado el próximo año te hubiesen dicho es que esto es una cuestión electoral, o sea, de cualquier manera lo hubiesen criticado. Respecto a la democracia cristiana, sí, efectivamente uno lamenta que no se le haya informado antes, pero también hay un tema muy complejo. En las cuentas públicas no se le informa a nadie, porque es un tema muy hermético. Tú lo sabes bien, Mirna, como periodista. Es muy difícil un anuncio de este tipo poder comentarlo. Por lo tanto, pero sí, efectivamente, uno extraña o siente que la democracia cristiana se vea tan complicada por este tema, porque no es la idea complicar a nuestros socios en ningún caso. Claro, fíjese que ayer hablaba con el senador Fidel Espinosa y el senador decía, yo no me niego a discutir, pero le parecía que el tema no era el minuto para instalarlo, particularmente cuando tenemos una historia que dice relación con la Convención Constitucional respecto de esta postura, ¿no es cierto?, que se impuso de que el aborto se integrara ni más ni menos que a la Constitución. Y eso significó, decía él, que 4 millones de votos, particularmente del mundo evangélico, se restaran inmediatamente del apruebo. Entonces, y él dice, esta no tiene ninguna viabilidad de lograr. Entonces, es un saludo a la bandera digamos, se ha planteado que es un saludo a la bandera, se ha planteado que es un guiño electoral al sector duro del gobierno. ¿Hay algo de eso? O sea, yo diría, ¿por qué razón vamos a considerar un saludo a la bandera el avance de las libertades y del Estado laico? A mí me parece que la sociedad chilena tiene que darse este debate. Aquí no hay ningún debate que esté vetado. Nadie tiene derecho a vetar una discusión en el Congreso. Esto se trata de derechos de las mujeres, se trata de salud pública, se trata de Estado laico, de no imponerle a las personas y a los ciudadanos una sola mirada.
respecto de la vida, de la muerte o de lo que sea. Algunos llaman que esto es un tema valórico. Yo creo que es un tema de libertades y de derechos. Entonces, no creo que eso sea que haya que menospreciar ese intento democrático por dar ese debate. No creo que nadie tenga derecho a vetar esta discusión. No, 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 sinceramente no, porque durante mucho tiempo, Mirna, las iglesias vetaron en Chile y tenían el poder para hacerlo, lamentablemente. Vetaron este tipo de discusiones. Y yo no tengo nada en contra de miradas religiosas en particular. De hecho, creo que la mejor garantía para la libertad religiosa es precisamente el Estado laico. Yo soy un defensor acérrimo de la libertad religiosa, pero de la libertad de pensamiento en su amplio sentido, no solo para aquellos que tengan una creencia religiosa, también para los que no la tienen. Y entonces creo que, la verdad, Mirna, no me puede parecer que sea malo o que sea inconducente o que sea un saludo a la bandera la defensa del Estado laico o de un debate sobre derechos y libertades, y sobre todo de derechos de las mujeres. Ahora, si hay sectores que no creen en los derechos de las mujeres, como lo hemos comprobado, bueno, que se sepa, que se diga, que defiendan esa posición como la han hecho históricamente. Porque además, Mirna, recordemos nuestra historia reciente, recordemos la ley de divorcio, cuánto costó, recordemos los spots en televisión, las cosas, las aberraciones que decían para oponerse, los hijos naturales, o sea, la cantidad de debates que hemos tenido en Chile. Si, aborto en 3 causales, yo lo viví en el Congreso. Por supuesto que voté a favor, defendí con fuerza esa ley, pero los debates que tuvimos en el Congreso fueron increíbles. Entonces, y hoy día ya nadie lo discute, en buena hora, porque esos son los avances de las libertades. Ya nadie discute aborto en 3 causales, en buena hora. Pero ¿cuánto costó en esa época? Bueno, no es que nadie discuta, usted sabe que los parlamentarios del Partido Republicano han dicho que si dependiera de ellos, claramente ellos terminarían con esta ley, pero no tienen la Sí, mayoría para hacerlo y además es entroncan con una un tema minoría. que, y no, y un tema, o sea, si hay una ley que goza efectivamente de una gran adhesión ciudadana, es el aborto en 3 causales, no así el aborto legal o el aborto por etapas, pero esa es otra discusión. Sí. Perdón, diputado, se nos acaba el tiempo. Quiero preguntarle sobre lo último que me explique. ¿Qué pasó con la ampliación de la ley Zamudio que fue rechazada en el Congreso y que tiene la abstención, por ejemplo, del diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Aedo? Sí. A ver, yo ¿Qué veo pasó que ahí? esto se aprobó en el Senado, está en segundo trámite constitucional y lamentablemente se rechazó la votación en general. ¿Mm? Es decir, no pudimos entrar en particular. Y yo puedo entender que alguien diga, mire, yo tengo una diferencia con el artículo 18 de la ley. Eso está bien, eso es parte del ejercicio parlamentario y está bien que alguien tenga una diferencia con una norma en particular. Pero rechazar la idea general me parece muy delicado. Y lo que vimos realmente, Mirna, y a mí me tocó enfrentar y pedir respeto, vimos también en los discursos mucha homofobia. No estoy diciendo de todos los que rechazaron o se abstuvieron, no es el caso de Aedo o compañía, por supuesto que no. Mm. Pero en la derecha más radical, lo que vimos fueron discursos homofóbicos, abiertamente. Entonces, me parece muy delicado porque es un retroceso. O sea, hemos visto en la derecha un retroceso en términos de tolerancia, de convivencia cívica, en términos de libertades. Hemos visto un retroceso. Y aquí se expresó claramente. O sea, el tipo de narrativa que se puso respecto a esta ley era realmente impresionante. Realmente impresionante. Entonces creo que, bueno, tendrán que hacerse cargo porque votaron de esa manera en un tema tan sensible como la discriminación en Chile. Sectores importantes de la población se sienten discriminados en el amplio sentido de la palabra. No me refiero solo a la diversidad sexual. Y esta ley no es solo sobre diversidad sexual, es antidiscriminación en general. De hecho, amplía las causales de discriminación para poder concurrir a un proceso judicial. Bueno, eso es lo que más se rechazó, entiendo, ¿no? Esa ampliación de esas causales de discriminación. O sea, lo que pasa es que ni siquiera logramos entrar en sala en esa discusión porque se rechazó la primera votación, que es la votación general. Por lo tanto, la Cámara rechazó la idea de legislar. Y ahora lo que queda, o sea, por eso digo, es más extremo, ¿no? Lo que sucedió. Sin embargo, como ya lo había aprobado el Senado, hoy día vamos a comisión mixta. Y ahí da entonces una esperanza
de poder discutir más en particular el proyecto y ponerse de acuerdo en un texto y que finalmente pues, esto pueda ser ley. Ya, pues, diputado del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mirna, a ti, muchas gracias. Gracias, que tenga buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Los invito desde ya a que se unan a nuestros newsletters, el newsletter de Iván Weissman, nuestro economista y periodista a cargo del semanal, todo lo que tienes que saber en materia de finanzas y economía, también el newsletter que conduce Juan Diego Montalva, Más Política del Mostrador, y además el newsletter del científico físico Andrés Gomberov, Universo Paralelo. Es muy fácil, entras al mostrador.cl y te suscribes entonces en la sección Newsletters. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Mañana nos reencontramos a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.